Bueno, yo pienso que lo más importante ante todo es la familia. O sea, nosotros en los casos que trabajamos sobre todo es en relación con el deseo que tiene la familia de saber si en verdad su familiar está muerto. O sea, es lo que más, la presión mayor que siempre hemos tenido es el familiar. Saber la familia si de verdad para cerrar el duelo. O sea, nosotros hemos vivido historias de muchos años en que la gente murió fuera de su país y la memoria de la familia se mantiene y siempre tiene el pensamiento hasta el último día que pueden estar vivos. Por tanto, yo pienso que lo más importante es el sentimiento, la familia, el fenómeno humano, el sentimiento de cerrar ese duelo. Después pueden haber otros factores, porque a veces se hace la exhumación, se le entrega a la familia, pero puede haber una restauración de la historia. A veces la historia se transformó, la historia se tergiversó, la historia no fue la real y con la exhumación uno logró llegar a la historia real. Por tanto, es un segundo elemento importante. Y hay un tercer elemento que a veces se logra y a veces lamentablemente no se puede lograr, que es la justicia. O sea, nosotros hemos hecho casos de exhumaciones en los cuales el objetivo ha sido entregárselo a la familia y quisiéramos también que hubiera justicia. Pero no siempre en los países, si el objetivo es hacer justicia, te dejan entrar a buscar la exhumación. Por tanto, a veces lo más importante es lograr reconstruir la historia, devolverle el fallecido a la familia y lamentablemente no siempre se hace la justicia. Pero creo que en parte se hace justicia cuando uno es capaz de encontrar el fallecido, saber cuáles fueron las causas de la muerte y aunque no haya habido un juicio, por lo menos en la opinión pública se hizo algo de justicia. Jorge, ¿qué desencadenó el proceso de exhumación de los restos de Ernesto Che Guevara? Bueno, desde que se produjo la muerte de Ernesto Che Guevara y el resto de la guerrilla, nosotros exhumamos 31 guerrilleros, incluido el Che entre los 31, realmente eran 36. Hay 5 que hasta el día de hoy no hemos podido exhumar porque no los hemos encontrado. Pero desde el primer momento, la familia cubana, la propia familia boliviana, había una asociación de familiares de desaparecidos. Por tanto, se habían organizado los familiares para tratar de encontrar esos restos, que no son solo los de la guerrilla de Che, hay otras situaciones más que se habían generado en Bolivia que pedían que fueran encontrados los restos. Eso se estuvo pidiendo durante muchos años y las circunstancias se dieron en el año 95 cuando el gobierno de Bolivia accedió a que se hiciera la búsqueda. Por eso es que nosotros en el año 95 entramos a Bolivia oficialmente a hacer el proceso de búsqueda, pero muchos años antes ya se había venido haciendo la investigación histórica de forma no oficial por cuanto no había una participación del gobierno, pero sí había una reconstrucción histórica de todo lo que había ido pasando, donde habían ido ocurriendo los acontecimientos, donde había muerto cada combatiente. Por tanto, la investigación fue precedida, a nuestra llegada fue precedida por todo un conjunto de hechos que se fueron tratando de esclarecer y ya cuando nosotros entramos ya fue el hecho público. Pero reitero, ¿por qué llegamos en ese momento? Porque fue la primera vez que hubo una declaración oficial, en este caso del presidente, que no solo lo declaró, sino que lo llevó a un decreto real. Un decreto real es un documento en el cual él no decía que se buscara, sino que el decreto tenía una redacción un poco complicada porque decía que se precise la declaración hecha por el general Mario Vargas Salinas y de ser cierta se entreguen los restos a la familia para que se le dé cristiana sepultura. Bueno, ahí no se decía buscar y encontrar, ahí se decía que se viera si era verdad lo que se dijo y cuando se encontraran los restos se le entregaran. En este caso hubo que buscarlo porque no aparecieron como tal en el lugar en que supuestamente se decía que estaban enterrados. Que realmente el general no se equivocó, él dijo que era en la pista, lo que pasa que bueno, la pista era una extensión bastante grande y no hubo precisión en la primera acción de búsqueda. ¿Qué cambio se pudo percibir en la sociedad cubana tras la exhumación? Bueno, yo creo que primero el Che era el Che estando vivo y yo creo que sigue siendo el Che aunque físicamente no esté con nosotros. O sea, yo creo que la figura del Che en Cuba y en el mundo estaba bien consolidada, no había necesidad de revivirla.
Por tanto, yo creo que en cuanto al Che en particular, y los que lo acompañaban en definitiva era un grupo y como tal se ven, yo pienso que no hubo ningún cambio en antes y después del hallazgo. Yo creo que el elemento más importante es que la gente tenga un lugar para rendirle tributo. Nosotros tenemos un caso muy particular en Cuba que se llama el comandante Camilo Cienfuegos, que desapareció en un avión. Y como no se sabe nunca dónde cayó y dónde está, pues bueno, los días 28 de octubre en que se conmemora su muerte, lo que se hace es lanzar lanzar flores al mar. O sea, se lanzan flores al mar porque no se sabe dónde está. El día que encontremos a Camilo, en vez de lanzar flores al mar, pondremos flores en el lugar donde esté. Y eso es lo que pasó. Después que apareció los restos del Che y se hizo, o sea, se colocó, porque el mausoleo estaba construido desde el año 87. No se construyó para eso, era un mausoleo que se había construido en Santa Clara porque fue la última batalla que libró el Che en Cuba. Entonces, la batalla de guerra, porque después libró muchas batallas más en el campo económico, del desarrollo del país. Pero en ese momento se construyó ese mausoleo que después fue adaptado. Una vez que nosotros comenzamos el proceso de búsqueda y encontramos los primeros restos, pues bueno, de forma ágil se adaptó el mausoleo para colocar allí los restos del Che y los demás integrantes de la guerrilla. Entonces ya hoy es un lugar donde la gente va a hacer compromisos, la gente va a rendir tributo, a hacer ceremonias, condecoraciones, elementos. Incluso al lado del mausoleo se construyó entonces un cementerio, que es el cementerio de los que pelearon con él en Cuba. O sea, no solamente los que pelearon, lucharon por la libertad fuera de Cuba, sino los que lucharon junto con él. Entonces la columna Ciro Redondo, que era la que él era el jefe, pues bueno, ahí están todos los guerrilleros. Entonces es quizás algo, o sea, ahí los que aún están vivos saben cuál va a ser su tumba. O sea, están ahí porque todos van a estar juntos. Todos pelearon juntos y todos están juntos. Pero en esencia, yo no creo que haya habido un cambio, porque el Che era el Che estando enterrado en Bolivia y estando ahora enterrado en Cuba.